Muy buenos días a todas, a todos. Les agradecemos mucho por estar aquí. Este es el segundo día de nuestro coloquio Se lo merecían, narrativas de violencia, injusticia y venganza en la en la cultura popular contemporánea. En esta ocasión estamos en la mesa 3, antiheroísmo, violencia de género y supervivencia, y contamos con la presencia de Mariana Ibarra Alcubierre, Camila Martínez González, Jessica Morales Aguilar y Gabriela Ramírez Muñoz. Sin más que decir por el momento, damos comienzo a la participación del día de hoy. Me permito presentarles a Mariana. Mariana es egresada y tesista de la licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas Inglesas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Durante su carrera se enfocó en los estudios del cuerpo, el dolor, el espacio doméstico y el género gótico, así como sus representaciones en el cine. Actualmente escribe su tesina sobre la ambigüedad narrativa en el cuento The Apple Tree de Daphne du Maurier. Su ponencia el día de hoy se llama The World is Already Blind, una breve exploración del cine de violación y venganza en la era del Me Too. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer al Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular por crear estos espacios para la investigación, para la comunidad, para el diálogo y más que nada para dejarnos nerdear cerca de nuestros objetos culturales favoritos. Entonces, voy a empezar. Aquí está. Bueno, como ya mencionaron, el título de mi ponencia es El mundo ya está ciego, una breve exploración del cine de violación y venganza en la era del hashtag #MeToo. Desde sus orígenes, las películas de violación y venganza, o rape revenge, como se conocen popularmente, han representado uno de los tropos más polémicos de la historia del cine. Por un lado, se les acusa de ser meros vehículos de morbo, donde la crudeza y la violencia explícita parecen alimentar un deseo misógino de explotar el sufrimiento femenino en pantalla. Por el otro, se reconoce su potencial subversivo, argumentando que estas historias no solo desafían y revierten las dinámicas de poder patriarcales, sino que también exploran la compleja relación entre la opresión de las mujeres, la violencia masculina y la justicia retributiva. En este sentido, en mayor o menor medida, las películas de violación y venganza siempre han estado ligadas al feminismo, evolucionando con este a lo largo de los años. En la última década, este desarrollo ha resaltado en una nueva ola de directoras que redefinen las convenciones del tropo para explorar conceptos como la cultura de la violación, la complicidad institucional, la ira femenina y los impactos emocionales de la violencia. El objetivo de esta ponencia es examinar las complejidades del cine de violación y venganza en su forma contemporánea mediante el análisis de dos películas estrenadas en 2017, el año que vio estallar el movimiento del hashtag #MeToo. Estas son MFA de Natalia Leigh y Revenge de Coraline Frajat. Al desentrañar estos textos, argumentaré que el cine contemporáneo de Rape Revenge dirigido por mujeres problematiza el concepto de justicia en una sociedad patriarcal a través de la venganza, reflejando un discurso de sororidad y denuncia en contra de la violencia sexual. Para sostener este argumento, exploraré la representación de la violencia y el poder y su relación con la cultura de la violación en ambas películas, con un enfoque particular en las influencias del discurso del movimiento Me Too. Para empezar, una historia de violación y venganza se define por su estructura en tres actos. Primero, la protagonista es víctima de un acto de violencia sexual. Luego, en el segundo acto, sobrevive y atraviesa una transformación profunda, tanto física como psicológica. Y finalmente, en el tercer acto, lleva a cabo su brutal venganza contra su agresor o agresores al asesinarlos. Aunque este tropo tiene sus raíces en películas como The Virgin Spring de Ingmar Bergman o The Last House on the Left de Wes Craven, estas películas carecen de un elemento crucial desde una perspectiva feminista, la agencia femenina de la retribución, ya que en estas películas no son las mujeres las que ejercen su venganza. En cambio, son sus familiares y en particular las figuras patriarcales quienes toman el rol de vengadores tras su muerte. En estos casos, la violencia, uno de los componentes fundamentales de la narrativa, no es ejecutada por las mujeres afectadas, lo cual impide que esta historia complete su ciclo de justicia y subversión. Parte del poder de estas narrativas radica en que surgen de una catarsis, reflejando un deseo profundo de justicia en un sistema patriarcal que ha ignorado el sufrimiento de las mujeres. Según Margaret Brundtland, la fantasía puede ser productiva precisamente porque nos ayuda a imaginar lo que está fuera de los límites en la vida real, como la venganza violenta, y al hacerlo permite que se forme una ira que también puede ser destabilizadora en el mundo real. En este sentido, un ejemplo paradigmático de este tropo en el imaginario social es la película I Spit on Your Grave de Meir Sarki. En esta historia, Jennifer, una escritora de la ciudad, llega a un pequeño pueblo en búsqueda de tranquilidad para trabajar en su novela,
pero rápidamente su estadía se convierte en una pesadilla cuando es acechada y atacada brutalmente por 5 hombres. Tras sobrevivir la agresión, Jennifer se enfrenta a su dolor y en un acto simbólico se acerca a una estatua de la Virgen María para pedir perdón por lo que está a punto de hacer. Desde ese momento emprende una venganza despiadada y asesina a cada uno de sus agresores de maneras cada vez más brutales. Lo fascinante de I Spit on Your Grave es que es como su representación de la violencia refleja las ideas de la segunda ola feminista de los años 70, que denunciaba la violencia sexual y la cultura de la violación como problemas estructurales. En este momento, movimientos como Take Back the Night animaban a las mujeres no solo a unirse colectivamente en contra del abuso sexual, sino también a protegerse de posibles agresores mediante prácticas de defensa personal. Esta urgencia de autodefensa surge ante la ineficacia del sistema penal para enjuiciar y castigar a violadores, una realidad que auspicia la historia de venganza de Jennifer. A diferencia de las historias de este tipo producidas hasta este momento, la película de Sarchi coloca a Jennifer en el centro de la narrativa, enfocándose en su transformación emocional y permitiendo que el espectador se conecte con su perspectiva, su dolor y su furia. Si bien es cierto que la película no es perfecta en su manejo de estos temas, ya que insiste en igualar la brutalidad de las escenas de asesinato con la de la violación, resultando en más de 20 minutos de contenido ininterrumpido de la brutalización de Jennifer. Sin embargo, hay que darle mérito a esta película por ser la primera en su tipo en plantear una problematización de la violencia sexual como una forma de socialización masculina y la resistencia femenina ante ser categorizada como una mera víctima. La película, aunque polémica, refleja el impulso de su época por replantear las narrativas de poder y violencia. Regresarme un poquito. Otro aspecto crucial a destacar en estas películas de este tropo en la época, perdón, es la tendencia a erotizar la violencia sexual. Un fenómeno que se observa tanto en I Spit on Your Grave como en Miss 45 de Abel Ferrara. Incluso desde los pósters de las películas podemos ver cómo hay un énfasis muy fuerte en los cuerpos y de por sí un enfoque sexualizado, sobre todo en Miss 45. Aunque la violación se presenta como un acto brutal y deshumanizante en ambas películas, la cámara se enfoca frecuentemente en el cuerpo de las mujeres, capturando las escenas de agresión desde una perspectiva incluso voyerista. Esta mirada, en lugar de condenar la violencia, la convierte en un espectáculo, lo que hace que el sufrimiento de las víctimas se vea a través de un filtro de cosificación sexual. Este enfoque se replica en la venganza, cuando las mujeres, al matar a sus agresores, emplean la sexualidad como una herramienta para ejecutar su venganza, creando una relación problemática entre la violencia y el poder sexual. Al final, estas narrativas, aunque presentan a las mujeres como agentes de la retribución, siguen siendo construcciones masculinas, lo que nos obliga a cuestionar cómo estas miradas conceptualizan y representan la violencia sexual que se ejerce contra las mujeres. Aquí hay otros ejemplos de cómo el tropo se ha adoptado a través de diferentes géneros. Yo me rehúso a llamarlo un género porque más que, pues sí, que un grupo de películas, yo diría que es una estructura que se puede ver a través de varias películas. Entonces, por ejemplo, aquí hay una amplia gama de géneros que pueden representar a este tropo para plantear debates ideológicos desde el western, el drama judicial, la comedia y el thriller. Ahora ya, para adentrarnos de lleno a los objetos de análisis, Revenge, el debut de la cineasta francesa Coralie Fayad, quien ha ganado mucha notoriedad recientemente por su nueva película La Sustancia, que por cierto, sigue en cines por si no la han visto, la recomiendo, presenta la historia de Jen, una joven que llega al desierto con su amante casado para pasar el fin de semana en una casa aislada, pero la tranquilidad se rompe cuando dos de los amigos del amante aparecen inesperadamente. Cuando este se va, uno de los amigos abusa de Jen mientras el otro es testigo sin hacer nada. Al contarle lo ocurrido a su pareja, él intenta encubrirlo ofreciéndole dinero a cambio de su silencio. Jen rechaza la oferta y amenaza con contarle la verdad a la esposa de su amante si no obtiene su justicia. Como respuesta, el hombre se vuelve violento, la persigue por el desierto y la empuja a un barranco y la deja por muerta. Al despertar, Jen decide tomar venganza y cazar a sus agresores antes de que ellos la encuentren. Revenge se alinea estrechamente con la estructura clásica del tropo de violación y venganza, pero lo hace de una manera reflexiva y subversiva. La película establece relaciones intertextuales directas con la tradición de I Spit on Your Grave de Sarchi, incluso nombrando a su protagonista Jen en clara referencia a Jennifer. A través de esta conexión, Fayad se apropia y reinventa la narrativa clásica, presentando una historia que, en lugar de centrarse en la brutalidad de la violencia sexual, la recontextualiza desde una perspectiva femenina. De esta manera, una de las temáticas centrales de Revenge que aborda de forma más contundente es la mirada masculina o la male gaze.
así como los peligros que ésta conlleva dentro de la cultura de la violación. Lara Mulvey, teórica del cine, explica este concepto diciendo, abro cita, el placer de mirar se divide entre lo activo, guión masculino, y lo pasivo, guión femenino. La mirada masculina determinante proyecta su fantasía sobre el cuerpo femenino, en su rol tradicional de exhibicionismo. Las mujeres son simultáneamente observadas y exhibidas, con su apariencia codificada para un fuerte impacto visual y erótico. En la película de Farjit, este concepto se refleja a través de la cosificación y sexualización del cuerpo de Jen, especialmente en la forma en que los hombres la observan y la perciben como un objeto para su satisfacción. La misma estructura de la película refuerza esta construcción a través de tomas que enfocan diversas partes del cuerpo de Jen, aislándolas para deshumanizarla por completo. La cámara entonces no solo captura a ella, sino que también construye una narrativa visual que refuerza su vulnerabilidad como un objeto de deseo, mientras los hombres a su alrededor se sienten autorizados para observarla, tocarla y consumirla, lo cual lleva a su violación. Parece que la autora no solamente expone la inherente construcción masculina en la película de Sarchi al replicar el estilo cinematográfico de I Spit on Your Grave, sino que también problematiza la moral de consumir este tipo de cine sin un ojo crítico. Sin embargo, en el tercer acto de la película, esta segunda diapositiva, esta construcción se invierte radicalmente cuando Jen se transforma de una víctima a una cazadora. La dinámica de poder que antes estaba centrada en la mirada masculina y el control sobre el cuerpo de la mujer se invierte por completo. Ahora es Jen quien observa y acecha a sus agresores, tomando no solo el control de la narrativa, pero de su propio cuerpo. Esta inversión es un giro subversivo, donde la víctima ya no se ve atrapada en el rol pasivo que se le asigna a la mirada masculina, sino que se convierte en agente activa de su propia justicia sin recaer en la hipersexualización para ejercer su venganza. Aquí se puede observar cómo la narrativa visual constantemente refleja paralelos invertidos de diferentes escenas para darle vuelta a la cosificación que inicialmente experimentó ella. Esto demuestra cómo el acto de observar no es pasivo, sino que responde a una dinámica de poder, en la que la mirada masculina ejerce control sobre el cuerpo de la mujer, reduciéndola a una serie de objetos que pueden ser deseados y dominados, lo cual perpetúa la normalización de la violencia sexual. La película lleva esta estructura un paso más allá al vincular la mirada masculina con la complicidad y las dinámicas del pacto patriarcal. En este contexto, Revenge no solo le atribuye la culpa de la violación al hombre que atacó a Jen, sino también a su amigo, que al ser testigo de lo sucedido opta por no intervenir, y finalmente a su pareja, quien encubre las agresiones de su compañero. Aquí se puede observar la influencia del discurso del movimiento #MeToo en la manera en la cual Farget plantea la complicidad colectiva dentro del círculo de los agresores para subrayar la idea de que la violencia sexual no es un acto individual, sino un reflejo de un sistema de poder que se refuerza mediante la indiferencia y la protección mutua entre los hombres. Finalmente, la película también explora el potencial de la ira femenina en las fantasías de violencia. La rabia de Jen no solo la motiva a sobrevivir, sino que la transforma por completo. En un giro simbólico, su furia se convierte en un proceso de renacimiento, como un fénix que surge de las cenizas, reflejado visualmente cuando Jen se marca a sí misma con la imagen de un pájaro en el estómago mientras se cura con una botella de cerveza. De esta manera, se desafía la norma cultural que impide a las mujeres y especialmente a las víctimas de violencia sexual que exhiban su enojo. Por otro lado, tenemos MFA, de Natalia Lead, que a pesar de representar una historia casi completamente diferente a la anterior, continúa con la representación de los discursos del #MeToo en torno a la violencia sexual y la venganza. En esta película conocemos a Noel, un estudiante de artes en un campus universitario que es víctima de violencia sexual por parte de un compañero de clases. Tras el ataque, Noel confronta a su agresor y en un forcejeo lo empuja, lo cual lo lleva a su muerte accidental al caerse del balcón. A partir de este momento, Noel irá conociendo a más sobrevivientes de la violencia sexual en el campus y adoptará el rol de vigilante al tomar justicia por mano propia para asesinar a los hombres que habían escapado de las consecuencias legales de sus acciones de formas cada vez más brutales. Aquí, en lugar de situarnos en un espacio desolado en el cual el único método de sobrevivencia es la venganza, esta película representa la realidad de la cultura de la violación, donde incluso en el supuesto respaldo de la ley y las instituciones, la justicia sigue siendo inalcanzable y ofrece una fantasía de venganza que se sitúa mucho más cerca de la realidad. Como se puede ver desde la premisa de la película, esta se centra mucho más cercamente en el tema de la sororidad, mostrando la importancia de las amistades y los círculos de apoyo femeninos en la superación del trauma causado por la violencia sexual. Después de su experiencia, Noel encuentra refugio en dos chicas con experiencias similares a la de ella, con casos de violencia sexual que nunca procedieron legalmente. De esta manera, el deseo de la protagonista de cobrar venganza en nombre de sus amigas proviene de un sentimiento de rabia, pero también de amor. La comunidad y las relaciones entre mujeres se encuentran en el centro del discurso del #MeToo.
En la película, Noelle es la única de los tres personajes que mantiene esta furia, la furia necesaria para seguir luchando, y por eso lo hace en nombre de las otras dos también. Igualmente, la película profundiza en la interioridad de Noelle para explorar las consecuencias emocionales de la violencia sexual, mientras que otras películas como I Spit on Your Grave o incluso Revenge presentan a una justiciera principalmente callada, cuya motivación por la venganza la mantiene centrada y distante. MFA se enfoca completamente en las emociones de su protagonista, explorando su transformación y las distintas maneras en que las personas pueden experimentar y procesar el trauma. La película se aleja de la figura de la heroína imperturbable y nos muestra a Noel en un proceso constante de lucha interna, confrontando su dolor, su rabia y su necesidad de justicia. El hecho de que Noel sea artista abre también una ventana a través de la cual se puede experimentar sus emociones de manera más profunda. Ella identifica su viaje de venganza no solo como una necesidad de justicia, sino también como una forma de arte, lo que introduce el concepto de la catarsis una vez más. A través de su proceso creativo, Noel canaliza su dolor y su furia, y al hacerlo busca una liberación emocional. Esta conexión entre el arte y la venganza no solo le permite a Noel construir su realidad, su identidad, perdón, sino también encontrar un espacio en el que la violencia que ha sufrido puede ser transformada en algo que no solo le pertenece a ella, sino que también puede ser compartido y comprendido por otros. Finalmente, la obra también señala la complicidad institucional que perpetúa la cultura de la violación y minimiza la culpabilidad de los agresores. A través de dos personajes clave, la psicóloga del campus y el detective encargado del caso de los asesinatos, MFA explora cómo las instituciones fallan en proteger a las víctimas, lo que alimenta el sentimiento de impotencia de Noel y la lleva a tomar justicia en sus propias manos. En conclusión, a través del análisis de MFA y Revenge, esta ponencia ha explorado cómo el cine de violación y venganza contemporáneo dirigido por mujeres ofrece una crítica profunda a las estructuras patriarcales que perpetúan la violencia sexual y la cultura de la violación. Estas películas no solo desafían las representaciones tradicionales de la mujer como víctima y su justicia, sino que también incorporan un enfoque subversivo que coloca a las mujeres como agentes activas en su propia venganza. Al hacerlo, ambas películas abordan de manera compleja temas como la ira femenina, la sororidad, la complicidad institucional y la mirada masculina, con un claro vínculo a los discursos del hashtag #MeToo. En Revenge, la transformación de la protagonista Jen de víctima a cazadora no solo invierte la dinámica de poder, sino que también ofrece una reflexión crítica sobre la mirada masculina y la complicidad colectiva que sostiene la violencia sexual. Mientras tanto, MFA profundiza en el dolor emocional y psicológico de su protagonista, Noel, mostrándonos cómo la falta de justicia institucional la lleva a buscar venganza, como una forma de catarsis personal y colectiva. Ambas películas, aunque distintas en su enfoque, nos presentan historias de mujeres que, en su lucha por justicia, cuestionan y desmantelan los mecanismos de poder patriarcales. Muchas gracias. Mariana, muchísimas gracias. A continuación, tenemos la ponencia de Camila. Camila Martínez es egresada de Letras Inglesas en la UNAM. Tomó un curso en Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato y otro de Screenwriting en la University of East Anglia, además de una masterclass con Margaret Atwood y Billy Collins. Hace 4 años participó como conferencista en la primera edición de TED por la Piedad. Trabajó durante 2 años como copy en publicidad y realizó un semestre de intercambio en Tübingen, Alemania. Su ponencia el día de hoy es He Broke Me, Poder, Violencia e Injusticia en Outlander. Bueno, hola, sí se escucha aquí. Bueno, primero que nada, igualmente, muchas gracias por el Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular por invitarnos y justamente abrir este espacio para comentar, pues muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, mi presentación o mi ponencia se llama He Broke Me, Poder, Violencia e Injusticia en Outlander. Entonces, en esta ponencia pues examino cómo la serie de Outlander representa la violencia y la injusticia mediante una narrativa visual y emocional que impacta especialmente en la escena de la violación del protagonista y cómo este acto, además de constituir un trauma individual, perdón, se convierte en una analogía de las tensiones políticas entre Inglaterra y Escocia en 1743. A través de esta representación, Outlander explora las dinámicas de poder entre colonizador y colonizado, utilizando la ficción como una herramienta para cuestionar y profundizar en realidades sociopolíticas de aquella época.
Entonces, primero voy a dar un breve contexto histórico porque no me quiero llevar tanto tiempo en eso. Eh, Como contexto, se firma un acta de unión entre Inglaterra y Escocia en 1707, debido a que Escocia estaba sufriendo por un bache, digamos, económico, y debido a esto se firman y se firma esta acta de unión y se unen. Y si bien no fue un acto de colonización, digamos, agresivo o algo por el estilo, sí supuso una pérdida de independencia política para Escocia, y esto dio pie a rebeliones y tensiones entre ambos países. Y esto dio resultado en la batalla de Culloden el 16 de abril de 1746, que al final dejó secuelas culturales y sociales en Escocia, y pues representó un punto culminante donde se podía ver las hostilidades y la reafirmación del dominio inglés en el territorio escocés, ¿no? Esto es importante específicamente eh, porque la historia empieza antes de la batalla de Culloden, pero todo va dirigido hacia esa batalla, ¿no? Entonces se van viendo toda esta violencia y todo, pues todo este conflicto que hay entre ambos territorios, ¿no? Entonces, no voy a indagar tanto en los conceptos porque si no me llevaría muchas horas. Pero pues mi análisis va enfocado pues en la violencia, en el colonialismo interno y en la injusticia, ¿no? Entonces, violencia en el sentido de cómo se rompe la integridad o unidad de una persona, ya sea por una persona, animal o propiedad, y ya sea de forma intencional o no, pues es resultado de una acción, ¿no? Entonces, específicamente, pues me voy a enfocar en la violencia sexual, cómo esta violación de su integridad, Susan Brison la describe como si descompusiera a la persona y como o sea, lo describe ella como demoler, destrozar o socavar a alguien, ¿no? Entonces, pues esta violencia, pues caracteriza muchas injusticias históricas y no solo destruye vidas individuales, sino que daña una integridad cultural, digamos. Y bueno, brevemente digo que el colonialismo interno, según Dipankar Day, lo define como aquel concepto que capta la estructura compleja de desigualdades políticas, económicas y culturales entre grupos y regiones dentro de un Estado-nación. Y a su vez, Gunther Frank relaciona este término con el mismo imperialismo, ¿no? Entonces, no quería abordarlo como colonialismo como tal, porque no fue colonialismo, no fue violento, digamos, esta toma de territorio, o sea, violento en el sentido de que se pelearon, ¿no? Porque se hizo esta acta y se firmó esta acta, pero sí hubo, pues, desigualdades, ¿no? Y bueno, injusticia, pues es perpetrada por una cierta arbitrariedad, y pues el colonialismo tiene mucho que ver con esta arbitrariedad y pues la violencia no solo se utiliza como una manera de castigar o humillar, sino para imponer una ley de un poder arbitrario, ¿no? Y esto se va a ver pues mucho en la historia. Rápidamente, la autora, bueno, porque primero fue un libro, no una serie, la autora Diana Gabaldon publicó este libro en 1991 y pues hace como esta comparación porque entre 1945 y 1743, ¿no? Porque Claire, la protagonista, es una viajera en el tiempo que viaja de 1945 a 1743 y de cierta manera se puede generar una distinción en lo que estaba pasando en cada año, ¿no? Y en cada era, digamos. Por favor. Entonces, de pasar de ser una novela, pasa a ser una serie, que una serie producida por Starz en 2014. Y pues de cierta manera, estas series tienen como un auge en la televisión. De alguna manera se puede decir que se genera un interés académico y de la crítica. Y pues es una forma de expresión diferente y en el sentido de que se ve visualmente la ficción histórica, no sé si decirle así. Entonces, rápidamente les comento, la protagonista es Claire Beecham, que es una enfermera y una viajera en el tiempo. Y el esposo, el después de esposo, debido a la seguridad de Claire, es un guerrero y fugitivo escocés.
Y el antagonista, se podría decir, es Jonathan Blackjack Randall, que es un capitán del ejército inglés. Em, bueno, un breve contexto de cómo se llega a esta violación, nada más, es que Jamie estaba siendo buscado por el ejército inglés. Un día logran encontrarlo debido a una redada, eh, por lo que se lo llevan a la horca, ¿no? Sin embargo, Randall lo salva, entre comillas, y lo encierran y lo encadenan en una celda en lo profundo de la prisión de Wentworth. Y en esta celda, los mismos prisioneros mencionan que es mejor estar muerto o mejor ir a la horca que estar en esa celda, ¿no? Entonces, después de estar un buen rato ahí en la celda, Randall va a visitar a Jamie y unas horas más tarde, o sea, con un documento que Jamie había hecho con un político inglés que estaba del lado de él para ayudarlo a dejar de ser fugitivo y denunciar la violencia que Randall ejerce contra los escoceses, ¿no? Debido a esto, él le quema el papel enfrente de él porque sabe que Jamie no puede hacer nada porque está amarrado y está encadenado. Y ahí es cuando empieza pues la tortura, ¿no? Los recursos visuales y emocionales, digamos, pues me voy a enfocar primero en la luz, ¿no? En la iluminación y en los colores. La escena usa una iluminación tenue y sombría, con tonos oscuros y fríos que enfatizan la atmósfera opresiva de la prisión en la que Jamie está cautivo. Esta paleta visual ayuda a crear una sensación de aislamiento y desesperanza, reforzando la vulnerabilidad de Jamie en un espacio cerrado y sin escapatoria, como se puede ver en la primera imagen, la número 1. Y después está silencios y sonido ambiental. Entonces, la escena se desarrolla en un ambiente silencioso que solo es interrumpido por sonidos tensos y mínimos, lo que amplifica la incomodidad y la vulnerabilidad de Jamie. La ausencia de música o sonidos externos permite que el enfoque esté en la intensidad emocional y en los momentos de contacto y resistencia. A su vez, está la cámara y los encuadres, y la cámara se coloca en los ángulos bajos y primeros planos, lo que intensifica la percepción de la impotencia de Jamie frente a su agresor, Jonathan Randall. Muestra un desarrollo desde la incredulidad inicial hasta la angustia y el dolor físico y emocional. Los cambios en su expresión y su lenguaje corporal reflejan el trauma profundo que experimenta. Además, ya sea con la iluminación, con el sonido y con los encuadres y con la cámara, pues te genera como audiencia ajá, como espectador, como un sentimiento casi claustrofóbico, porque no puedes escapar de él. Tienes la cara de Jamie tal cual, en primer plano, digamos, y ves su dolor y ves cómo va de la incomodidad al dolor y no puedes observar nada más porque lo tienes ahí. Y justamente sin el sonido y nada, solo puedes escuchar su respiración, ¿no? Y la respiración de Jonathan Randall al estar, eh, pues, abusando de él. Entonces, otra cosa que se me hace importante mencionar es la suciedad que se puede ver al momento de todas estas escenas, ya sea en los acercamientos o en las tomas amplias de la escena, se puede ver, pues, la suciedad con la mezcla del dolor, ¿no? Y la incomodidad y el sufrimiento. Después está la sangre, que se mezcla igualmente con la suciedad y genera una imagen muy explícita y fuerte que infringe como el mismo dolor que está sufriendo Jamie en la audiencia. Igual, te genera mucha incomodidad al ver las imágenes. Eh, bueno, aparte de todo esto, cabe destacar que la violación no dura 2 capítulos, 2 capítulos de 1 hora. Entonces no es algo como que pase rápido y digamos, bueno, me salto los 5 minutos de una violación. No. Entonces te hace la serie verlo. O sea, no hay escapatoria, tienes que verlo, ¿no? Y el sexto punto es las connotaciones religiosas. Si se puede ver en la imagen de arriba, en la de acá, se puede ver, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero está Claire de rodillas, abrazando a Jamie, y Jonathan Randall, pues arriba, ¿no? En esta escena, Jamie está con su mano clavada en la mesa porque Jonathan le clavó la mano ahí como si fuera una manera de saber que no se iba a escapar y que iba a ayudar a Claire a salir de ahí.
Debido a esto, Claire le suplica que no lo haga y llora, ¿no? Y llora desconsoladamente. Y Jamie, de alguna manera, muestra esta, um, no sé, ser como más valiente, digamos, y dice, no, yo lo voy a hacer porque necesito salvarte a ti. Y toma este dolor, mientras que el otro los ve, pues, contento, ¿no? Contento de ver el dolor que está infligiendo en ellos. Y algo que me gusta mucho, digamos, de cómo está presentada la violación, bueno, gustar entre comillas, es que hay un uso de los cinco sentidos. Si bien no lo puedes oler como tal, y no puedes saber, no lo puedes oler, no tienes el sentido del gusto, sí te lo puedes imaginar. Entonces está tan en tu cara, digamos, que lo sientes tú mismo como espectador. Y justo esto me recordó a una conferencia que tiene Guillermo del Toro, este, que, que menciona cómo los adjetivos del texto los tiene que poder representar la cámara, ¿no? Y siento que esto es lo que pasa aquí porque no hay escapatoria de todo el sufrimiento, ¿no? Y bueno, conclusiones finales. La violación representa la supremacía de Inglaterra sobre Escocia. El abuso físico que sufre Jamie Fraser a manos de Jonathan Randall en Outlander está profundamente relacionado con la lucha de poder y las tensiones políticas entre Inglaterra y Escocia. Esta escena no es solo un acto de violencia personal, sino también una manifestación de las dinámicas opresivas que existían entre los dos países durante el periodo de la rebelión jacobita, cuando Escocia buscaba independencia y estaba en conflicto constante con la dominación inglesa. Jonathan Randall, como soldado inglés, encarna la autoridad y la opresión inglesa sobre los escoceses. Su acto de violencia física contra Jamie es una manera de reafirmar su poder, simbolizando cómo Inglaterra intenta someter y dominar a Escocia, no solo a través de las fuerzas militares, sino también mediante un abuso de los cuerpos y la voluntad de los individuos. Randall ve en Jamie como un símbolo de la resistencia escocesa y su agresión es una forma de romper no solo su cuerpo, sino también su espíritu y por extensión el espíritu de independencia de los escoceses. Entonces, ¿por qué transmitirlo en las plataformas de streaming? Pues la serie, en un sentido simbólico, utiliza el abuso de Randall contra Jamie para comentar sobre la brutalidad de las relaciones entre Inglaterra y Escocia. Y este acto no solo personifica la violencia, sino que representa una herida abierta que existe en el contexto cultural e histórico de Escocia y que al ser vista desde la contemporaneidad permite una reflexión crítica sobre el colonialismo, el abuso de poder y sus efectos prolongados. Entonces, los encuadres de la violencia explícita, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad, refuerzan el dominio de Randall y hace que la audiencia experimente la pérdida de control y la posición de inferioridad de Jamie. Y algo que me gustaría hacer mención es la manera en la que la violación femenina en la serie es normalizada de cierta manera. Eh, pues pasa muy rápido, ¿no? Si a lo mucho son 3 minutos en pantalla de una violación femenina y la masculina sí se muestra como una barbaridad porque se le da 2 capítulos y te hacen mucho enfoque pues, del dolor y la resistencia de Jamie y pues remarcan, digamos, el abuso como un acto de control y deshumanización, pues lo cual me hace pues preguntarme si normalizamos la violencia para obtener un beneficio económico, ¿no? Porque al final se utiliza para eso a lo largo de las series. Entonces, eh, pues se utilizan dos épocas, 1743 y 1945, pero yo agrego otra que es el presente, digamos, o el 2024. Entonces, Outlander utiliza la violencia y la justicia como un reflejo crítico de las estructuras de poder y a través de su narrativa visual y emocional, la serie permite a la audiencia empatizar con el trauma de sus personajes, cuestionando las dinámicas de poder. Outlander recuerda que la ficción puede ser una herramienta poderosa para reflexionar sobre las estructuras opresivas, promoviendo una comprensión más profunda de los conflictos sociopolíticos y de igual manera pues, ayudándonos a reflexionar la manera en la que se están dando las cosas en el país y de cierta manera comparar si realmente ha habido un desarrollo social, ¿no? Entonces, me hace preguntarme si realmente ha habido un cambio en términos sociales y políticos comparándonos con 1743 y 1945. Y pues me parece que no tanto, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Ahora seguimos con Jessica Morales Aguilar,
que es estudiante de séptimo semestre en la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde participa en la elaboración de una antología didáctica bilingüe de cuentos góticos para los cursos de comprensión lectora del DELEFIL. El interés por el gótico ha marcado tanto su carrera universitaria como su vida en general, y por ello dedica su columna Cuervo de patas entintadas en la revista Penumbria a productos culturales de gótico contemporáneo. Su ponencia el día de hoy se llama Patear, morder, esconderse, esperar y nunca olvidar. La venganza de la mujer con cabeza de ciervo en The Only God Indians. Bueno, nuevamente agradecer al Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular por el espacio y también por la convocatoria. Es algo no tan común poder hablar de estos temas y sobre todo algo tan contemporáneo. En mi contexto, que soy de hispánicas, me permite también hablar de otra de mis pasiones, que es la literatura norteamericana o inglesa en general. Y también agradecer a todos los presentes por estar aquí a las 10 de la madrugada viéndonos hablar de cosas que nos gustan tanto. Comienzo. Los slashers son historias de venganza. Si tuviera que definir estas narrativas exclusivamente con una característica, sería la falta de justicia. Por ello, los slashers equilibran el mundo. En varias entrevistas, el prolífico escritor contemporáneo Stephen Graham Jones, aquí se los presento, ha mostrado tanto su profundo interés como su amplio conocimiento en este subgénero, o género, depende, el cual condensó en los 3 grandes rasgos anteriormente mencionados. Al menos los 2 primeros se vinculan a la violencia, la cual se presenta tanto en ficciones de terror como en la realidad de la comunidad nativoamericana en Estados Unidos. Graham Jones, autor indígena Blackfeet, familiarizado con ambas experiencias, entrelaza los mecanismos discursivos del terror con el comentario social en la confección de sus obras. The Only Good Indians, obra publicada en 2020, evidencia esta estrecha relación desde su título, traducido al español como El único indio bueno, pues retoma el primer sintagma del proverbio peyorativo, el único indio bueno es un indio muerto, para transgredir dicho discurso supremacista. En esta ponencia analizaré la venganza de la mujer con cabeza de ciervo como una reconfiguración del slasher que emplea los mecanismos narrativos del terror para anunciar la resistencia ante la violencia de género y el antropocentrismo. Para ello, emplearé las herramientas teóricas proporcionadas por Carol Glover en Men, Women and Chainsaws, que ya es un texto viejito pero todavía funcional, así como las categorías de el eco-horror, que es algo sumamente presente en la obra de Jones. Aquí les presento la copia que saqué a pasear el día de hoy de The Only Good Indians y podemos resumir su trama como que una entidad llamada la mujer con cabeza de ciervo acecha a 4 amigos, Blackfeet, una década posterior a un evento denominado el Clásico de Acción de Gracias. Durante este evento, los jóvenes Ricky Boss Rapes, Louis, Cassidy y Gabe masacraron a una manada cérvida entera fuera de la temporada de caza y también fuera del territorio que les correspondía, en la reserva donde habitaban. La vengativa entidad femenina, que perdió a su cría en la matanza porque estaba embarazada, asesina uno por uno a cada miembro del cuarteto hasta que se enfrenta a Denora, la hija de Gabe. Esta dinámica muestra un doble movimiento simultáneo, la reconfiguración y la reinserción en el slasher. Para comprender este proceso, primero tenemos que explorar ampliamente las características constitutivas de este género. Y aquí voy a citar a una institución que no me cae muy bien, pero la Real Academia Española, en su afán por evitar los extranjerismos, propuso algunos otros términos para denominar al slasher en español. Algunos de estos términos son, se los presento, cine de cuchilladas, cine de terror adolescente, cine de asesinos en serie con máscara y cine de psicópatas. Aunque ninguna de estas frases nominales, porque son construcciones larguísimas y muy inoperativas, no tienen la misma flexibilidad que el término slasher en inglés. Por lo tanto, solo pueden evidenciar una cosa, que es sumamente trascendental para los slashers, su medio fílmico. La obra de Graham Jones es literaria, como lo pueden ver aquí. Sin embargo, la diferencia entre estos soportes no excluye al texto de las ficciones slasher. En consecuencia, aquí podemos ver una gran relación y una gran influencia del cine, tanto en la pluma autoral como en la recepción contemporánea, pues permiten construir novelas mediante términos que son prototípicamente cinematográficos. Y aquí también vemos que Jones es un gran fan de las películas slasher. Si alguna vez ven una entrevista de Stephen Graham Jones, siempre va a tener una playera de películas slasher y una máscara de Ghostface. En el ámbito teórico, vamos a hablar de Men, Women and Chainsaws, que es de 1992. Como les digo, ya es un poco viejo este texto, pero aún es muy operativo. Es de Carol G. Glover y en este analiza las ficciones slasher desde una perspectiva de género, por ello su título.
Para Clover, el cine slasher, también denominado como splatter, shocker o stalker, se refiere a la historia de un asesino psicópata que acuchilla mortalmente a una serie de víctimas mayormente femeninas, una por una, hasta que la única superviviente lo neutraliza o lo mata. Si algo no queda claro con las citas es porque yo las traduje de antemano, perdón, pero así es como Clover denomina al slasher. Y también en este texto se acuña una expresión sumamente importante que es la de la final girl. Es el nombre del arquetipo que se usa para nombrar a la víctima heroína porque tiene estas dos características. Padece mucho durante todas las ficciones slasher porque es constantemente perseguida, casi atrapada, siempre tiene que esconderse, correr, caerse, levantarse dolorosamente y huir de nuevo, incluso ver a sus amigos mutilados y asesinados por un homicida armado. Por lo tanto, el slasher, en esta ocasión entendida como el personaje que es el asesino y no como el género o subgénero en general, y la Final Girl coexisten en un equilibrio de fuerzas, pues ambas figuras se necesitan mutuamente para definirse. En un sistema de diferencia siempre nos definimos justamente por lo que hace uno y lo otro, entonces aquí el equilibrio de fuerzas entre la Final Girl y el slasher es importante. En The Only Good Indians se presentan estas figuras, tanto de de los supervivientes como de las víctimas y de la asesina. Sin embargo, solo se mantiene el género prototípico de la Final Girl, porque en cuanto a las víctimas, estas son un grupo constituido por sujetos masculinos, mientras que la perseguidora se asocia a lo femenino. Y esto no es tan común porque, como señala Clover en el capítulo Her Body Himself, destaca brevemente la escasez de mujeres en el cine slasher, la escasez de mujeres como slasher en el cine slasher, porque estas tampoco muestran una confusión de género ni poseen motivos abiertamente psicosexuales. Su ira no deriva mayormente de sus experiencias infantiles, como suele ser con los slashers masculinos. En este caso podemos tener ejemplos como Texas Chainsaw Massacre, como Halloween, como Scream, y aquí tenemos también a Jason Voorhees. Y Viernes 13 constituye una exclusión muy importante porque cuando Clover nota que hay slashers femeninas, casi siempre es por una experiencia en su adultez en la que algún hombre les engañó o tiene que ver con alguna experiencia amorosa, pero este no es el caso de Pamela Voorhees, porque las acciones, aquí vamos a hacer una trivia tipo Scream. ¿Quién es el asesino de la primera película de Viernes 13? No es Jason, es Pamela Voorhees. Y en este caso toma venganza porque su hijo murió ahogado ante la indiferencia juvenil, negligente, de los consejeros del campamento Crystal Lake. Y aquí hay un paralelismo entre Pamela Voorhees y la asesina de Only Good Indians, porque ella también tiene motivos filiales para vengarse. Les voy a leer esta cita, que también es la que le da título a mi ponencia. Lo que hay que hacer para proteger a tu cría es atacar con las pezuñas. Tu madre lo hizo por ti en las altas montañas de tu primer invierno. Su pezuña negra rasgaba el aire pura y fugaz frente a aquellas fauces rugientes, proyectándose hacia adelante y replegándose, trazando a su paso un arco perfecto de gotas rojas. También puedes morder y desgarrar con los dientes si es necesario, o puedes fingir una cojera y esperar el momento adecuado para escapar corriendo a toda velocidad. Si nada de eso da resultado, si la lluvia de balas es demasiado intensa, si el estruendo te bloquea los oídos, si tienes la nariz inundada de sangre, si ya han derribado a tu cría, aún puedes hacer una cosa: ocultarte en medio del rebaño, esperar y nunca olvidar. El fragmento anterior corresponde al capítulo Sweat Lodge Massacre, que es posterior tanto al epílogo como a otro capítulo ya titulado The House That Ran Red, en la que ambos narradores están en tercera persona y además se focalizan en personajes masculinos, que son las víctimas. La primera es Ricky y la segunda es Louis. Y en el capítulo de Louis se relata su perspectiva sobre el clásico de Acción de Gracias, que es el momento catalizador en el que se crea la mujer, la figura de la mujer con cabeza de ciervo, porque él mismo fue quien disparó las balas mortales contra esta cierva embarazada que posteriormente retorna en forma híbrida. Es importante notar que primero está en su forma animal completa, pero cuando regresa como una entidad ya tiene esta hibridez de un cuerpo de mujer y cabeza de ciervo. Y desde su perspectiva masculina, él nota que el caso es que la hembra estaba intentando incorporarse a pesar de que le faltaba la parte superior de la cabeza, a pesar de tener la espalda destrozada, a pesar de que debería estar muerta, tenía que estarlo. Y luego agrega: el ciervo ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Los animales no son conscientes en ese sentido, a diferencia de las personas. Entonces aquí está despersonalizando a un sujeto que en inicio no estaría ni siquiera humanizado por su constitución biológica y por lo tanto al asimilar a la animalidad como una alteridad desprovista de conciencia facilita su erradicación y el poder matarla de la manera tan brutal como la hizo. Sin embargo, como se leyó en la cita que está acá, podemos ver que hay un desplazamiento a la segunda persona
Y aquí otra cita. Para las escenas relacionadas a la mujer con cabeza de ciervo, Jones emplea el pronombre tú para colapsar las distancias lingüísticas y narrativas entre el lector y la mujer con cabeza de ciervo, esencialmente colocando al lector en el rol que opera como el villano, pero que en este caso no lo es del todo. Cierro cita, porque Elk-Head Woman, por su denominación en inglés, es también una víctima en busca de retribución y no solo una slasher. Aquí también cabe destacar la dimensión temporal del anhelado resarcimiento, lo cual se condensa en los verbos esperar y no olvidar nunca. La memoria implica la presencia del pasado en el presente, así como el trauma conlleva esta misma contaminación ante las heridas abiertas. Ante la transgresión de la linealidad, nuevamente abrosita, Jones colapsa la distancia temporal para enfatizar cómo la violencia contra los humanos y el medio ambiente, que en realidad son lo mismo, se extiende a través del tiempo, de las generaciones, del territorio y de las vidas de los personajes. Cierro cita. Aquí yo acuñaría algo que se llama temporalidad de slasher porque es algo sumamente importante para todas estas películas. Aquí tenemos ejemplos como Viernes 13, Halloween, My Bloody Valentine y Black Christmas, y así como tenemos bebidas por temporada, también pareciera que tenemos slashers por temporada. Y aquí son muy relevantes las coordenadas temporales porque se establece un círculo, a pesar de los acontecimientos fatídicos que pasan en estas noches, como la de Halloween, la de Navidad y la de San Valentín en este caso. En esta novela, en The Only Good Indians, lo que podemos ver es que los sucesos traumáticos se dan durante el Día de Acción de Gracias, lo cual ya tiene también unas connotaciones muy grandes para un escritor nativo americano, porque esta festividad estadounidense posee una fuerte carga religiosa, así como un discurso triunfalista de la prosperidad en el inhóspito Nuevo Mundo. Tras una narrativa de cooperación entre colonos e indígenas, se oculta la violencia colonial ejercida contra los grupos originarios del territorio norteamericano, fundamentada en la dicotomía civilización-barbarie. De acuerdo con el artículo Generosidad o genocidio, implicaciones identitarias del silencio en las conmemoraciones del Día de Gracias americano, se emiten dos tipos generales de discursos frente a esta fecha. En el primero se silencia totalmente la memoria histórica nativoamericana y se construye esta narrativa de gloria nacional que está ocasionalmente matizada, pero casi siempre está exacerbada. Y el segundo omite la complejidad colonial del suceso, sí menciona a los sujetos nativoamericanos, pero deja de lado toda la violencia y no reconoce el genocidio. Por lo tanto, se producen narrativas de supuesta cooperación amistosa. Entonces es muy significativo que los sucesos de The Only Good Indians se den en una fecha que también es muy importante históricamente para la comunidad indígena de Estados Unidos, y la información anterior permite distinguir entre dos ecos que están conviviendo, justamente la compleja memoria histórica y la temporalidad de slasher que sugerí. Esta violencia se extiende desde el pasado para replicar sus efectos en los incidentes de Duck Lake, que es el espacio geográfico en el que se dan los eventos 10 años antes, los cuales a su vez también se prolongan espaciotemporalmente. Y nuevamente cito, para enlazar la conversación del pasado con el presente y el futuro, Jones se relaciona con el subgénero del eco-horror. El eco-horror ofrece nuevas alternativas para pensar y escribir la apocalipsis ambiental antropocéntrica, respondiendo al llamado para que las humanidades encuentren nuevas maneras de teorizar y narrar la explotación humana del ecosistema terrestre. Resulta también importante señalar que esta hibridez de Elk-Head Woman nos señala dos cosas: especismo y violencia de género, porque pareciera que el hombre en sus dos acepciones, tanto como humanidad como con ciertas características biológicas y sociales que lo vinculan al género masculino, tienen más agencia o tienen más propiedad sobre ciertos sujetos, dependiendo de su especie y de su género. Además de que estas dos agresiones comparten un consumo desmedido y la objetivación de la alteridad. Nuevamente, abrosita, las narrativas góticas apuntan hacia el exterior del antropocentrismo, ofreciendo expresiones horrorizadas que descentran lo humano y animal y involucionan al individuo para crear una siniestra rareza. Entonces, en las narrativas góticas usualmente también vemos a los monstruos, y los monstruos, como menciona Noel Carroll en Paradojas del Corazón, pueden estar hechos por fusión, es decir, por hibridez, y este es el caso de la slasher que me compete hoy. Y ahora voy a citar a Mabel Moraña. Abrosita, el carácter del monstruo se destaca como un dispositivo cultural orientado hacia una interrupción productiva de los discursos dominantes y de las categorías que lo rigen. Entonces, en este caso, el monstruo sí es amenazante, pero se construye también como un acto de resistencia para poder desarticular todo el discurso del antropocentrismo y también de la violencia de género.
Posteriormente, la retribución de la mujer con cabeza de ciervo se concreta porque logra matar a todas sus víctimas, a los 4 involucrados en la matanza de su cría y de ella misma 10 años antes, pero en algún punto este ímpetu destructivo tiene que parar. Graham Jones es consciente de este equilibrio y por eso considera a la Final Girl como el contrapeso del slasher. Como había mencionado anteriormente, la figura de la Final Girl en esta novela se encarga en Denora, que es la hija de Gabriel Cross Guns, porque se ajusta perfectamente al arquetipo que Clover describe como aquella que encuentra los cuerpos mutilados de sus amigos, percibe los horrores precedentes y su propio peligro. Ella sola mira la muerte cara a cara, pero también ella sola encuentra la fortaleza para vivir y para vivir alguno de estos dos finales. Uno es seguir viva hasta ser rescatada, sobrevive todo lo que pueda, que es el final A, y el B es que ella misma lo mata. Asimismo, el clímax de las películas slasher suele darse en los 10, 20 o 30 minutos, en el caso de Texas Chainsaw Massacre, de enfrentamiento entre el asesino y la Final Girl. En el ámbito literario, podríamos decir que Denora se enfrenta a la mujer con cabeza de ciervo y al último dice, Denora mira a lo alto de la larga pendiente, a la mirilla reluciente y el ojo certero de su nuevo papá, porque su papá adoptivo la va a rescatar, y después mira a la mujer con cabeza de ciervo, a la cría, y se da cuenta de que sus dos padres han estado en lo alto de la ladera, detrás de un rifle, y los ciervos siempre han estado aquí debajo y puede acabar, tiene que acabar. Entonces, este balance termina con un cierre C, que es un balance o una restauración entre la entidad y entre Denora. Por lo tanto, The Only God Indians, a diferencia de otros slashers escritos por Stephen Graham Jones, no se inserta en una trilogía ni sigue. Por lo tanto, podemos decir que la restauración queda completa y no se vuelve a disrumpir. Aunque las heridas profundas dejan cicatrices, sus marcas visibles son necesarias para la memoria y para transmitir el conocimiento, porque la historia de Egghead Woman y de Denora posteriormente se transmite generacionalmente para este balance. Entonces, el uso de las narrativas del terror, que por su nombre puede ser muy significativo, porque genera esta sensación, también enuncia, incomoda y denuncia. Y para mí, honestamente, esto no se me hace tan terrorífico y es lo que demuestra la novela de Graham Jones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos pasamos a la última ponencia de esta mesa, que está a cargo de Gabriela Ramírez Muñoa. Ella es licenciada en Letras Modernas Francesas por la UNAM. Actualmente cursa el posgrado de Letras dentro de la misma institución. Se especializa en la crítica literaria y la docencia. Y sus principales líneas de investigación son la literatura del siglo XIX, los géneros fantásticos de terror, los géneros fantásticos y de terror, así como los géneros populares y los estudios culturales. Su ponencia del día de hoy se titula I Will Not Accept the Life I Do Not Deserve, representación femenina y evolución de la Final Girl en un cine slasher. Bueno, en lo que ponemos la presentación, igual, muchas gracias que existe este espacio, que se abrió este espacio del Seminario de Estudios Populares y pues a todos ustedes también por estar aquí y por este interés en todos estos temas. Bueno, yo voy a seguir hablando un poco en esta misma línea de la representación femenina, la Final Girl, pero ahora desde el lado cinematográfico y ya no el literario. Desde el nacimiento del cine en 1895, el ser humano se ha interesado por representar y explorar su vida, sus costumbres e historias diversas a través de la lente de la cámara y así poder acceder a estas experiencias desde otra perspectiva. Laura Mulvey explica que la escopofilia, que es el placer estético que se obtiene al mirar un objeto o una persona, está esencialmente dirigida a la forma humana y que además hay en el cine una división en términos de la representación, que también ya había mencionado, que es que los hombres son caracterizados como agentes activos y agresivos, mientras que las mujeres son exhibidas para ser observadas. En otras palabras, los hombres actúan y las mujeres son objetos de contemplación erótica y estética. Aquí me gustaría, bueno, que empezáramos por observar esta primera diapositiva y que la tengan en mente para compararla con la siguiente. Quiero que se fijen mucho en el lenguaje corporal. De izquierda a derecha tenemos a Tony Soprano de la serie Los Sopranos, a Don Draper de Mad Men y a Walter White o Heisenberg de Breaking Bad. Entonces quiero que se fijen en el lenguaje corporal, en cómo está cruzado de brazos, como que exhibe muchísimo más esta masculinidad agresiva es Don Draper. Y si conocen las series, bueno, es como muy evidente que estas representaciones masculinas son como muy estereotípicas.
Entonces, bueno, ligado a la baja representación y participación que tienen las mujeres dentro de los medios audiovisuales, se encuentran todos los estereotipos también asociados a su figura, los cuales pueden retratar la posición simbólica de la mujer dentro de la sociedad y su falta de injerencia y poder en la vida real. La mujer vista como un ente pasivo, espectáculo visual primordial para el disfrute del espectador masculino, mientras que los hombres de las historias cargan con la acción narrativa. Ejemplo de esto lo encontramos en la figura de la actriz Rachel Welch. ¿Podemos pasar a la siguiente? La cual aparece constantemente como estatua inerte en una especie de desahogo erótico para que tengamos la oportunidad de apreciar su belleza, que sería la diapositiva, bueno, no sé por qué salen así, pero es la 2, la de la izquierda. Ahí tenemos a esta actriz. Según el análisis psicoanalítico de Mulvey, estas estrategias cinematográficas revelan patrones de fascinación visual dentro de nuestra cultura patriarcal, en donde el placer de ver a la mujer en pantalla proviene de volverla objeto o la posibilidad de subyugarla a través de diferentes maneras. Entonces, bueno, ahí comparando la primera diapositiva con la segunda, donde tenemos esta actriz, eh, una cosa también importante es que a pesar de tener más de 30 películas y un centenar de programas, Welsh se hizo famosa por la imagen del medio, que es la película Un millón de años antes de Cristo. Y bueno, como ya pueden ver en esta película, es representada, bueno, presentada constantemente con poca ropa. Y la última imagen, la de la derecha, es una imagen promocional de la película 100 rifles, que es un western de 1969, y también es interesante ver cómo está representando, cómo está promocionando la película, que es a la actriz siendo sujetada por este otro personaje masculino que la protege y, bueno, ambos están sin ropa. Entonces, esta serie de imágenes de los medios masivos influyen de cierta manera en la conciencia individual, así como en la vida social colectiva. Las investigaciones teóricas hasta el momento realizadas sobre la imagen de la mujer en las películas parten de esta lógica de que dichas imágenes, si son presentadas de manera recurrente, ejercerían una influencia en cómo los espectadores perciben a la mujer real de carne y hueso inserta en la comunidad. Estudios recientes sobre las emociones en la filosofía de la mente han propuesto que aprendemos a identificar nuestros estados emocionales en términos de escenarios paradigmáticos, los cuales a su vez moldean dichas emociones. La mayoría de estos escenarios serán adquiridos e incluso aquellos ligados a las emociones más primitivas, como el enojo, se irán refinando con el tiempo a través de la adquisición de escenarios cada vez más complejos. La manera de adquirirlos vendrá de muchas fuentes: observación y memoria, historias contadas por amigos y familiares, y por supuesto los medios masivos como los libros y las películas. Podemos deducir entonces que si dichos medios nos presentan escenarios recurrentes de violencia y castigos corporales, esto puede contribuir a que el espectador desarrolle este tipo de fantasías, aunque no los lleve a cabo en la vida real. Un aspecto del estudio de la imagen de la mujer en las películas consiste en rastrear e identificar representaciones negativas recurrentes, las cuales pueden influenciar la respuesta emocional de los hombres hacia las mujeres. Por lo cual, en este pequeño análisis me voy a centrar en el género de la película slasher, haciendo especial énfasis en la trilogía del director Ty West, que dirigió estas películas de X, Pearl y Maxine. Se contrastará con las slasher tradicionales para determinar cómo dichas representaciones influyen en las nociones de justicia que recaen sobre las mujeres en una sociedad que pareciera querer castigarlas por ser libres. Para empezar, me gustaría establecer ciertos parámetros que nos ayudarán a entender el funcionamiento de las slasher, ya que todas comparten una serie de elementos comunes. Entonces, en la tercera diapositiva, bueno, la de la derecha, ahí tendríamos como estos, como lo más representativo, que es un asesino psicótico producto de una infancia traumática o de la corrupción de la comunidad o la sociedad en la que se encuentra, una mujer hermosa y sexualmente atractiva que será la principal víctima, y un lugar donde se llevarán a cabo los asesinatos, que generalmente es lejos de casa, un campamento, una granja, etc. Y a partir de dicho modelo empezaron a producirse varias películas que pronto se convertirían en clásicos de este género cinematográfico. Entonces, bueno, ya habían mencionado Viernes 13, Halloween, La Masacre de Texas, que son las imágenes que puse en la tercera diapositiva de la derecha. Estas películas comienzan en una primera fase que va de 1960 a 1974, la cual está impregnada de la sensibilidad y los valores de los años 50, siendo Psycho de Alfred Hitchcock el mayor representante de esta primera etapa, seguido de una segunda que responde a los valores de finales de los 60 y principios de los 70, con las dos películas de La Masacre de Texas abriendo y cerrando una generación, que va respectivamente del 74 al 86. Esta fórmula ha ido modificándose y evolucionando desde las parodias que se burlan del modelo, pasando por las slashers actuales que, sin necesidad de recurrir a tintes cómicos o tan cómicos, invierten los roles de víctima y asesino, como es el caso de Ty West. Dentro de esta fórmula se incluye también un cierto lenguaje cinematográfico, el cual sirve para capturar los movimientos, el habla y los modos del cuerpo femenino. ¿Podemos pasar al siguiente? Gracias.
discusión que recientemente ha cobrado interés dentro de los estudios feministas de cine y que han denominado male gaze o mirada masculina, que también ya habían referido. Varias películas a lo largo de la historia han reproducido esta mirada dominante, que sería la diapositiva de la izquierda, la cual ha sabido estereotipar y fetichizar la figura femenina. En el género del horror y slashers lo encontraríamos en tomas como una mujer bajando por una escalera en una casa aterradora, más ligado al gótico, o una toma de ángulo superior donde ya haya escuchado al asesino que viene por ella y ella se ve muy guapa y espectacular. Se trata de una serie de convenciones que damos por sentado, ya que se nos han presentado como una diferencia constitutiva entre hombres y mujeres. A esto habría que agregar las emociones y expresiones corporales que les son permitidas manifestar a mujeres y hombres en pantalla. Entonces ahora quisiera que viéramos la diapositiva del lado derecho. Puse dos imágenes que, bueno, se ve un poco pequeño, no sé por qué, donde las mujeres generalmente muestran un rango más amplio de emociones, sí, pero la rabia y la violencia están generalmente reservadas para los hombres, mientras que las mujeres se exhiben llorando, gritando, desmayadas, temblando o implorando por su vida, ¿no? Entonces ahí tenemos nuevamente a esta chica de La Masacre de Texas y a Shelley Duvall del Resplandor, que a lo largo de toda la película es lo único que las vemos hacer. En la trilogía de West, especialmente en Pearl y Maxine, que serían las imágenes del lado derecho, encontramos una inversión de este modelo, puesto que la protagonista de la primera, que se revela además es también la asesina en X, perdón por el spoiler, muestra abiertamente su ira. Es violenta al punto de asesinar a cualquiera que se interponga en su camino al éxito, a la vez que es ambiciosa y determinada, expresando desde los primeros momentos de la película que su objetivo es volverse famosa a cualquier costo. En la segunda, la protagonista, que es la única sobreviviente del ataque de Pearl, por cierto, comparte las mismas características que ella. Es determinada, amenazante y temeraria. Por eso es que en X, Pearl está fascinada con Maxine, ya que le recuerda a ella misma y a su fracaso en su intento por desarrollar una carrera artística, mientras que Maxine está más cerca de lograrlo, pero nuevamente reproduciendo estereotipos de género al tener que depender de su belleza y de su cuerpo sexualmente atractivo para ser tomada en cuenta dentro de la industria. En suma, el horror en el cine tradicionalmente ha sabido producir modelos arquetípicos de lo femenino para después ultrajar ese cuerpo de maneras que incluso dentro del cine serían únicamente imaginables en la peor de las pesadillas para los hombres. Entonces, igual aquí quisiera que en la diapositiva del lado derecho viéramos creo que es clara la evolución de la representación en la Shelley Duvall y en esta chica de La Masacre de Texas. Y del otro lado tendríamos a Pearl con el hacha y a Maxine con la pistola. Y nuevamente quiero que se fijen como en la cara, que se ve un poquito pequeño, repito, pero la cara y cómo está empuñando el arma, nos remite más a la primera diapositiva de la representación masculina a la representación típicamente femenina que conocemos en las slashers. Bueno, películas como La Masacre de Texas o Halloween encontraron la fórmula secreta para alcanzar una gran popularidad entre el público, muchas mujeres siendo asesinadas. Como William Schoell lo plantea, otros cineastas se dieron cuenta que la única cosa mejor que una bella mujer siendo brutalmente asesinada era una serie completa de mujeres hermosas siendo brutalmente asesinadas. En el slasher, las transgresiones sexuales son siempre castigadas. El género está repleto de parejas que tratan de hallar un lugar lejano de la supervisión parental y otras figuras de autoridad donde puedan gozar de un encuentro íntimo, pero en el momento en que lo logran serán inmediatamente después asesinados o incluso a mitad del acto. Cuando esto sucede, la muerte de la mujer es retratada con detalle e incluso sexualizada, como en Halloween cuando Linda es ahorcada con el cable del teléfono, pero lo que su amiga Lori escucha del otro lado de la línea son una serie de quejidos que parecen ser orgásmicos. A pesar de que el cuerpo adolescente es igualmente castigado, ya sean hombres o mujeres, la representación del asesinato de la mujer siempre tendrá una duración mayor, a la vez que se expondrá con mayor lujo de detalle. Los asesinatos de los hombres, en cambio, serán parcialmente cubiertos, ya puede ser con oscuridad o con neblina, por ejemplo, y la cámara volverá rápidamente a enfocar a la mujer muerta o sobreviviente, que es la famosa Final Girl. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, del lado izquierdo, la Final Girl es la única y última sobreviviente. Ella también cumple una serie de características que la vuelven arquetípica, así como al asesino, y que la diferencian de las demás mujeres del filme. Ella es generalmente la más valiente o la más inteligente, presentada bajo características estereotípicamente masculinas. Sigue conservando cierto rasgo de feminidad, pero no están hiperbolizadas como en las demás personajes. Además de sus habilidades e inteligencia, la caracteriza su renuencia hacia el sexo, a la vez que esto la lía con los personajes masculinos, incluidos el asesino mismo. Esto nos demuestra que dentro de nuestro sistema se piensa que una mujer que reniega del sexo vale más que aquella que disfruta de su sexualidad abiertamente, incluso debiendo castigar a esta última mediante la muerte y la tortura. La vida real funciona como un reflejo de la ficción y todo esto visibiliza las ideas construidas alrededor de la figura femenina y cómo el patriarcado cree que puede tener agencia e incluso decidir y castigar el actuar de la mujer y aquello que considera impropio en ella.
Ty West nuevamente invierte estos modelos al presentar a una asesina mujer y a una final girl que no solo goza de plena autonomía dentro del filme, sino que va más allá siendo actriz de películas para adultos, lo que le permite catapultarse a la industria cinematográfica convencional, que es la imagen de la derecha. La imagen de la bella dama afligida que encuentra los cuerpos mutilados de sus amigos es transpuesta en la trilogía de West. Pearl es quien en X acecha y asesina. En Pearl la vemos nuevamente ser la fuente principal de horror y amenaza para los demás. Y es Maxine, en la película homónima, quien logra dar con el asesino y a manera de detective desvelar el misterio detrás de los asesinatos. Ellas ya no son el terror abyecto personificado, sino quienes lo infringen en los demás, sobre todo en los hombres, ya que estos son quienes en su mayoría impiden que alcancen el éxito o la fama. A diferencia de las slashers anteriormente mencionadas de los 70, aquí las Final Girls no solo se defienden, sino que incluso matan sin ayuda externa, nada que involucre a los hombres. Ahora bien, una discusión subyacente en la representación fílmica femenina es aquella que sugiere que los sexos son exactamente eso que vemos en pantalla. Los personajes hombres representan la masculinidad y las mujeres lo femenino. Esto es altamente problemático porque facultaría la violencia proveniente de los hombres y fomentaría la victimización en las mujeres, ya que eso es lo que se muestra en pantalla constantemente y es en parte debido a la gran autoridad que el cine otorga a la imagen y el impacto que éstas tienen sobre nosotros, incluso más que los productos textuales, me atrevería a decir. Si bien la imagen no se apropia de la mente del usuario, ciertamente se inmiscuye dentro de ella, llegando incluso a sustratos del subconsciente. Habría que preguntarse entonces si la experiencia del horror toca de igual manera a ambos sexos, ¿por qué los sexos mostrados en pantalla grande no podrían ser intercambiables? ¿Por qué no hablar de asesinas o de monstruas? El hecho de que las películas slasher clasifiquen incesantemente al hombre como el asesino y a la mujer como la víctima sugiere que la representación misma está en juego, que la sensación de miedo corporal deriva no exclusivamente del contenido reprimido según la teoría freudiana, sino también de las manifestaciones corporales de este contenido. ¿Podemos pasar al siguiente? En ese sentido, los asesinos slasher tienen mucho en común con los monstruos de las películas clásicas de horror que, según Linda Williams, representan una irrupción de la energía sexual animal normalmente reprimida del hombre civilizado y que en estas películas se vierte de manera explícita y violenta sobre el cuerpo de las mujeres, sobre todo en aquellas que, como ya dije, son sexualmente activas. El filme de horror entonces manifiesta que el deseo femenino no puede ser otra cosa más que monstruoso y condenable. Volviendo a la trilogía de West, las protagonistas mujeres son aquellas que empuñan el cuchillo, siendo un símbolo fálico de poder generalmente en las slasher, y este momento triunfal de potencia es altamente subversivo de las jerarquías usuales de dominación masculina y sumisión femenina. No únicamente la mujer encarna el falo, que es la que empuña el arma a punzocortante, sino que también el espectador masculino ha sido sometido temporalmente al yugo de lo femenino, revirtiendo los roles. Entonces, en el lado superior tenemos a Mia de Evil Dead, que sería como esta Final Girl anterior, y también es muy importante nuevamente el lenguaje corporal, que ella es quien está empuñando esta arma, y también que la tiene entre las piernas, ¿no? También es creo que altamente simbólico. Y del lado debajo tenemos a Pearl de la película también homónima, con este rastrillo, ¿no? Que es igual el arma y lo pone sobre su cabeza, igual altamente simbólico. Para concluir, me gustaría reflexionar acerca del estudio ontológico de la imagen fotográfica de André Bazin, el cual ha sido clave dentro de la teoría cinematográfica. En este, el crítico francés declara que la fotografía y el cine no son meramente iconos que representan y o se parecen al mundo, más bien, a través de registros indexicales de objetos del mundo hacia emulsiones fotográficas, representan y por lo tanto son el mundo. Entonces, la violencia de la imagen de las películas slasher y de horror podría ser agrupada dentro de la misma categoría que las películas pornográficas debido a la obscenidad de la imagen. En el slasher, la muerte y el sexo funcionarían como alternativas la una de la otra. La muerte sería el equivalente negativo del placer sexual. Los espectadores masculinos entonces entenderían las agresiones como aceptables o incluso normales, mientras que las mujeres, por el contrario, asumirían la identificación con el sufrimiento. En cuanto a los efectos de los medios en nosotros, podemos entenderlo como una comunidad de discurso, y este es comparable a un lenguaje, integra y controla, a la vez que proporciona elementos comunes para ser usados por los demás, creando estructuras para lo que puede ser dicho o notado. Entender a los medios como una comunidad de discurso habilitaría un nuevo entendimiento de la representación de la mujer en dichos medios, así como su impacto en la mujer real inserta en la sociedad. Al identificar las prácticas comunes de los medios, podríamos analizar de qué manera estos subyugan a las mujeres, ofreciéndonos un marco para replantearnos todos aquellos procedimientos que muchas veces pasan desapercibidos para nosotros, los consumidores de cine de terror. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, y a todas por habernos provocado el pensamiento con todas las cosas que nos ofrecieron, con todas las ejemplificaciones que traen a propósito de las violencias que se ejercen específicamente en los cuerpos
femeninos o cuerpos que se perciben como vulnerables. Muchísimas gracias por haber estado en esta mesa. Creo que nos vamos a todas las personas aquí presentes con muchísimas preguntas. A mí me parece que hicieron una excelente conversación. Hubo un diálogo muy fructífero en esto que, en las tensiones que ocurren entre justicia e injusticia y cómo se ejerce bajo qué brújula moral. Estuvo muy bien. Entonces yo les agradezco muchísimo a ustedes ponentes, les agradezco muchísimo a ustedes público y les invitamos a quedarse al conversatorio con la editorial Aquelarre de Tinta, que va a ocurrir en unos minutos. Muchísimas gracias.